Hola, buenos días. Ya vamos por la 14. 14 de enero, lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Os recuerdo que yo no leo la lección del libro, sino que leo el acompañamiento que hacen Robert Perry y Alan Watson, que son dos maestros de Dios del curso de milagros. Entonces la lección la tendréis colgada, pero solo lo que hace Robert y Alan es ampliar, es desmenuzar, es hacerla fácil. O sea que podéis escuchar solo esta tranquilamente y está bien. Dios no creó un mundo sin significado. Instrucciones para la práctica. Propósito de esta lección. Que borres las interpretaciones que has hecho del mundo para que puedas ver la interpretación de Dios, como en las dos lecciones anteriores. Acordaros que nos hablaba de una pizarra en blanco, que nos asusta que algo no tenga significado y nosotros nos apresuramos desde el ego a darle un significado para nosotros. Y el curso Jesús nos dice que si no hiciéramos eso, Dios escribiría su significado. Dios a través del Espíritu Santo. Esto quiere decir que hay otra manera de actuar en el mundo. En lugar de siempre ir respondiendo y reaccionando ante lo que parece sucedernos, si nos damos cuenta de que lo que nos sucede procede de un pensamiento que está alojado en mi mente, frenando el pensamiento, cambiando mi manera de pensar, puedo dejar de proyectar, puedo dejar el mundo en blanco, puedo dejar de ponerle significado a todo lo que veo. Y desde ahí irme a mi mente recta y pedirle al Espíritu Santo esta nueva interpretación que va de su mano. Bueno, es decir, en lugar de ver la interpretación que yo hago de los hechos, empezar a ver la interpretación de Dios, como en las dos lecciones anteriores. Este proceso te salvará. En sus primeras etapas, sin embargo, puede que te sientas como si se te estuviese llevando al terror. Esto es solo temporal. Se te conducirá a través del miedo y luego más allá de él para siempre. Ejercicio 3 veces al día, a menos que te resulte muy cómodo, durante 1 minuto como mucho. Primero, con los ojos cerrados, piensa en todos los horrores del mundo que te pasen por la cabeza. La guerra de Ucrania, la guerra con los palestinos, el hambre que hay en muchas partes, los niños que tienen el vientre hinchado, las violaciones a mujeres que se llevan a cabo, toda la gente que está en los hospitales, todos los horrores del mundo que te pasen por la cabeza. Cualquier cosa que temas que te pase a ti también. El miedo que puedo tener a enfermar, el miedo que ahora mis pulmones con este segundo COVID no se vuelvan a recuperar. Todo esto. Y para cada uno, di, Dios no creó el COVID, ni el miedo que me da el COVID. Por lo tanto, no es real. Sé muy concreto al nombrar el horror o desastre. Es decir, Dios no creó las guerras, por lo tanto no son reales. Dios no creó el hambre en el mundo, por lo tanto no es real. Dios no creó las violaciones y la sumisión en el mundo, por lo tanto no es real. Y termina repitiendo la idea. Y la idea es, Dios no creó un mundo sin significado. Es decir, 3 veces, 1 minuto más o menos, cerramos los ojos, me viene un horror.
como por ejemplo las dificultades económicas, la pobreza energética. Dios no creó la pobreza energética, por lo tanto, no es real. Dios no creó el cáncer, por lo tanto, no es real. Dios no creó el miedo, por lo tanto, el miedo no es real. Y acabo repitiendo la idea, Dios no creó un mundo sin significado. Respuesta a la tentación, es decir, cuando algo te molesta, voluntariamente puedes aplicar la idea de hoy para eliminar tus disgustos durante el día. Para esto se proporciona una forma especial. Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté preocupando. Dios no creó las guerras. Dios no creó el conflicto armado en Palestina. Por lo tanto, no es real. Esta es una práctica muy efectiva para recuperar tu paz mental. Dios no creó los conflictos de pareja, por lo tanto no son reales. Dios no creó la escasez, por lo tanto no es real. Dios no creó la enfermedad, por lo tanto no es real. Y así con todo lo que nos preocupe o lo que nos dé miedo. Y nos dice que esta es una práctica muy efectiva para recuperar la paz mental. De hecho, puede que quieras intentarla ahora. Elige una situación que te esté preocupando y aplícale esta práctica. Verás cómo al menos parte de la carga desaparece inmediatamente. Dios no creó el cáncer de Luis, por lo tanto no es real. Dios no creó a su hijo enfermo, por lo tanto no puede estar enfermo, no es real. Comentario. La idea de hoy llega como un respiro bien recibido después de 4 días de decírsenos que nuestros pensamientos no significan nada y que nos están mostrando un mundo sin significado que nos disgusta y asusta, y además que estoy compitiendo con Dios. El mundo sin significado que estamos viendo no fue creado por Dios, y lo que Dios no ha creado no existe. Lo que no existe en la mente de Dios no existe en ningún lado. En el libro Despierta del sueño, de Gloria y Kenneth Wapnick, Gloria escribió sobre cómo esta idea le atrajo por primera vez al curso. Al oír de primera mano los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial tenía sobre la gente, llegué a la conclusión de que si esta guerra era lo mejor que Dios podía crear, no quería tener ninguna relación con él. Cuando leí las palabras de Jesús explicando que Dios no creó el mundo, fue como si relámpagos chocaran en mi cabeza. ¿Por qué no se me había ocurrido? Es verdad, ¿por qué no nos habíamos planteado que Dios no puede haber creado este mundo de locura? Porque si Dios estuviera así de loco, no hay salida posible para nosotros, porque Él es nuestro creador. Nunca hemos pensado que Dios no pudiera ser el creador de este mundo. Pues sí, si alguien no ha visto todavía Los cimientos del cielo, del maestro José Luis Molina, lo recomiendo encarecidamente. Y no verlos una, sino 2, 3, 5, 10 veces, las veces que hace falta para asumir el concepto que Dios no ha creado nada que cambie
Dios no ha creado nada que no sea eterno. Dios no ha creado nada que muera. Por lo tanto, Dios no ha creado estos cuerpos. Dios no ha creado este mundo que es cambiante, que es efímero. Esto es una fabricación de nuestra mente. Finalmente, esta es la respuesta, dice Gloria. Finalmente, después de 23 años, el rompecabezas de mi mente se había resuelto. El curso había proporcionado la pieza que faltaba y ya no tenía que seguir culpando a Dios por un mundo que Él no había creado. Para algunos, el mensaje de que Dios no creó el mundo sin significado que vemos llega como una salvación, porque entonces liberas la figura de Dios. Para otros puede ser bastante difícil e incluso doloroso, pues reconocer que Él no lo creó conlleva la verdad. Nosotros lo hicimos. Somos responsables del mundo que vemos. Eso puede conducirnos directamente al miedo. El curso trata esto en muchos lugares diferentes de los 3 libros. El mensaje que nos está dando, especialmente en los pasos del comienzo, puede ser difícil, doloroso y aterrador, pero cuanto antes lo asumamos, mejor. Muchas personas se preguntan si algo anda mal porque sienten fuertes reacciones negativas a la enseñanza del curso de que Dios no creó el mundo. Me ha costado mucho a mí hacerme responsable de que la locura que veo en este mundo la he fabricado yo. Claro, porque esto coloca a Dios en un lugar de libertad y lo libero como experiencia de amor que es, y a mí como responsable principal de la mierda de vida que veo, perdonar la expresión. Claro, pero es así. Cuanto antes asuma mi responsabilidad y que igual que tengo la responsabilidad, lo puedo deshacer deshaciendo los pensamientos que tengo en mi mente de culpa, miedo y pecado, se trata, a través del perdón, de deshacer nuestra creencia en el pecado, en el miedo y en la culpa. Estos 3 son los pilares de este mundo que vemos. Vamos a deshacerlos. Tenemos la herramienta del perdón. Cada día una lección. Dios no ha creado un mundo sin significado. Esto que me aterroriza no lo ha creado Dios, por lo tanto no es real. Esto es una forma de perdón buenísima. Dice, muchas personas se preguntan si algo anda mal porque sienten fuertes reacciones negativas a la enseñanza del curso de que Dios no creó el mundo. La respuesta es no. Quizás son aquellos que no tienen ninguna reacción negativa, quienes deberían preguntarse si entienden correctamente el mensaje del curso y comprenden completamente lo que ello supone. Una reacción negativa es mucho más frecuente que una reacción positiva. Eso puedo asegurarlo. Sin embargo, vamos a alegrarnos porque la lección sigue diciendo, mas no se te dejará ahí, en el miedo. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. El curso llama a nuestro camino un viaje del miedo al amor. Y esto lo hace en el texto en el capítulo 16. Sección 4. Ciertamente son muy pocos los que se libran de la angustia del principio, pero la dirección del viaje es hacia una calidez y una extensión del amor que difícilmente puede imaginarse cuando empiezas. Una advertencia sobre la forma específica de la práctica de hoy. Observa cuidadosamente que la lección te pide que te digas a ti mismo las cosas que te disgustan de tu repertorio personal de horrores. No recomienda que le digas a otra persona que esté pasando por una tragedia personal que su tragedia no es real.
Y esto es muy importante, porque si no nos volvemos terribles, nos volvemos despiadados, nos volvemos desaforados. Si le dijeras a una viuda que sufre por la pérdida de su marido, alégrate, Dios no ha creado la muerte de tu marido, por lo tanto no es real. En la mayoría de los casos, tal mensaje no es un acto de amor, sino un ataque, colocándote tú en una posición espiritual superior a la otra persona. La lección te está enseñando que es a ti a quien va dirigido este mensaje. Fíjate también en la mención aquí acerca de nuestras ilusiones, de que algunas de estas ilusiones son ilusiones que compartes con las demás y otras son de tu propio infierno personal. Cosas como el hambre y el SIDA caen en la categoría de las ilusiones compartidas. Pero aquí claramente se apoya la idea de que la ilusión del mundo es una ilusión compartida, no únicamente de tu creación personal o la mía. Pero no te olvides de ir a tu propio infierno personal. El miedo que tengo a que Ceci no encuentre un camino feliz en esta vida no es real, no es de Dios, no significa nada. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Pues bueno, aquí tenéis la lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó la anorexia en este mundo, por lo tanto no es real. Dios no creó un mundo sin significado. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Que tengáis un bendecido día. Nos vemos mañana con otra. Chao. Feliz día.